Había lidiado con fraudes corporativos de millones de euros. Disputas millonarias y todo tipo de mentirosos que te puedas imaginar. Pero nada te prepara para conducir varias horas desde tu apartamento en Madrid hasta la finca de tu padre. Solo para que 2 guardias de seguridad te bloqueen el camino. Señalen una puerta de acero que levantaron ilegalmente en tu tierra y te suelten con sorna, estás vetado de entrar. Ese fue el instante en que mi ira se desbordó y mis instintos de abogado se pusieron en alerta máxima. No se suponía que estuviera despierto tan temprano. Mi cuerpo ni siquiera considera moverse antes de las 7. Pero esa mañana mis ojos se abrieron de golpe mucho antes del amanecer. Como si alguien hubiera prendido una cerilla dentro de mi cráneo. Algo andaba mal. No era una pesadilla. No era ansiedad. Era algo real. Algo que me esperaba. El apartamento a mi alrededor. Silencioso. Moderno. Con temperatura perfectamente controlada. Me recordaba quién me había convertido, un abogado corporativo en el centro de Madrid. Viviendo 30 pisos por encima del bullicio. Vistiendo traje más veces de las que respiraba aire fresco. Pero había soñado con mi padre. Y él nunca aparecía en silencio. Ni en la vida real ni en mi cabeza. En el sueño estaba allí como siempre, mandíbula terca. Brazos cruzados. Un silencio más pesado que cualquier grito. Me incorporé. Me froté la cara y dejé que la oscuridad me envolviera. Entonces mi móvil vibró. Número desconocido. 3 llamadas perdidas. Volvió a vibrar. Lo cogí esperando un cliente o una urgencia. Hola. Una mujer contestó. Voz temblorosa pero con calma profesional. Es el señor Alejandro Rivera. ¿Hijo de Enrique Rivera? Mi espalda se enderezó al instante. Sí. ¿Quién habla? Soy del Hospital Comarcal de Los Robles. Su padre ha sido ingresado esta madrugada. Está en estado crítico. Creemos que sufrió un infarto. Está inconsciente. No respondí de inmediato. No porque no me importara, sino porque por un segundo no supe qué debía sentir. La última vez que hablamos. Hace 3 años. Me dijo que ya no era su hijo. Que había abandonado la tierra. El apellido. La sangre. Y colgó. Pero oír a una desconocida decir que podía morir fue como un puñetazo en las costillas. La enfermera suavizó la voz. ¿Tiene más familiares cercanos a los que debamos avisar? No. Solo yo, contesté con voz más firme de la que sentía. Envíeme la dirección. Voy para allá. Colgué y me moví antes de que mi mente alcanzara a mi cuerpo. Me quité el pijama de seda. Me puse los vaqueros más duros que tenía. Las botas viejas y la mochila de emergencia que no tocaba en años. Mitad kit de supervivencia. Mitad plan de fuga. La transformación fue instantánea. Abogado. Hijo. Cuando el cielo se volvió gris. Ya estaba en la A5 rumbo al sur. El Tesla deslizándose casi en silencio por la autopista. Sin música. Sin podcast. Solo el ronroneo bajo de los neumáticos y ese silencio pesado que no se puede dejar atrás. Mis pensamientos volaron hacia el hombre que me esperaba al final de la carretera. Si es que seguía vivo. Mi padre era de esos hombres que medían la vida en hectáreas. No en horas. Luchó contra cada promotor. Cada ayuntamiento. Cada inspector que pisara su tierra. 2000 hectáreas. Un perro.
Una escopeta y una vendetta contra cualquiera que llevara carpeta. Y yo. Durante toda mi juventud. Intenté poner distancia. Distancia legal. Emocional. La que fuera. En algún punto cerca de Talavera. Cogí el móvil y escribí al único que entendería la inquietud que se me instalaba en el estómago. Voy de vuelta a la finca. Algo huele mal. He oído que Paraíso Verde está comprando terrenos por la zona. Mira si te suena el nombre. Mateo contestó rápido, la Policía Nacional no suele meterse en líos de urbanizaciones. Pero echaré un vistazo. Avísame si huele a fraude. Dejé el móvil y apreté el volante con las dos manos. Mirando la carretera infinita que se extendía hacia un pasado que intenté enterrar. Entonces creía que lo peor que me esperaba era un padre moribundo y años de rencor sin resolver. Estaba equivocado. Creía que corría contra la muerte. No sabía que conducía directo hacia una guerra. Cuanto más me alejaba de Madrid, más cambiaba el paisaje. Cristal y acero dando paso a encinares. Cielo abierto y la meseta castellana que nunca pide atención pero exige respeto. Era un paisaje del que había huido media vida. Ahora cada kilómetro pesaba más que el anterior. El Tesla avanzaba casi sin ruido. Tanto silencio dejaba demasiado espacio para los recuerdos. Pensé en mi padre. Enrique Navarro. Un hombre tallado en polvo. Sudor y ese orgullo terco que puede construir un legado o quemarlo. Creía en dos cosas, la tierra y la sangre. La tierra siempre primero. De niño nunca lo entendí. 2000 hectáreas podían ser una cárcel infinita. Mientras él me enseñaba a arreglar tractores y apilar balas de paja. Yo solo quería escapar. Libros. Ciudades. Desafíos. Cualquier cosa que no oliera a campo. Recuerdo tener 12 años. Sentado en la valla mientras revisaba una tubería rota. Se limpió el sudor. Me miró y dijo, la tierra no te abandona. Hijo. Solo la gente lo hace. Entonces no supe que era su forma de suplicarme que no fuera de los que se marchan. Pero me marché. Y lo hice a lo grande. A los 18 metí todo en un Ford viejo y me fui sin mirar atrás. Facultad de Derecho. Prácticas. Ascensos. Cualquier cosa que me alejara. Él me llamó traidor. Yo lo llamé fósil. Ninguno pidió perdón. Cuando mamá murió. No me avisó hasta semanas después. El funeral ya había pasado. Dijo que no valía la pena interrumpir mis reuniones. Ese fue el momento en que algo se rompió en los dos para siempre. Los años se estiraron finos. Una postal en Navidad. Un mensaje de voz de vez en cuando. Pero nunca una conversación real hasta ahora. Apreté el volante. ¿Qué demonios lo había llevado tan lejos que se desplomó fuera de una taberna? Un hombre que no probaba el alcohol desde hacía 30 años. ¡Qué presión! ¡Qué amenaza! ¿Qué peso podía doblegar a un hombre como él? Hacia la cuarta hora. El móvil vibró. Mensaje de Mateo. Paraíso Verde sacó permisos el año pasado. Expansión grande. Silenciosa. Demasiado silenciosa. Seguiré cavando. Miré las palabras. Un nudo frío se me formó en el estómago. Paraíso Verde. Había oído el nombre de pasada. Clientes. Colegas. Gente del pueblo que se quejaba de urbanizaciones que se convertían en pequeños reinos con demasiada autoridad y cero control.
Pero esto no era una guerra de urbanización de barrio. Era la tierra de mi padre. Tierra por la que moriría. ¿Por qué una urbanización querría meterse ahí? Los kilómetros seguían pasando. Crucé la frontera provincial. Vi cómo el terreno se aplanaba en campos abiertos. Molinos de viento proyectando sombras. El cielo se volvió más azul. De ese azul que solo se ve en la meseta. Donde el horizonte parece contener la respiración. Mientras el sol bajaba. Los recuerdos llegaron más rápido. Mi padre gritando a un promotor que intentó colar un equipo de topografía. Mi padre sacando la escopeta cuando el ayuntamiento ignoró sus quejas sobre una obra demasiado cerca del límite. Mi padre diciéndome. Voz baja y firme. Que la tierra era todo lo que le quedaba después de mamá. Antes creía que lo decía para culparme. Ahora me preguntaba si había sido verdad. Cuando tomé el último tramo hacia los robles. El aire se volvió más pesado. Como si los años que estuve fuera me esperaran al borde del camino. Brazos cruzados. Preguntándome dónde demonios había estado. Reduje la velocidad al ver los primeros carteles familiares, el oxidado, bienvenidos a los robles. La gasolinera abandonada. El bar con el cartel verde parpadeante que llevaba roto desde los tiempos de Aznar. Todo parecía más pequeño. O quizá yo me había alejado demasiado para reconocerlo. Respiré hondo. La finca quedaba 20 minutos más por un camino de tierra. Pero antes tenía que enfrentarme a otra cosa. Mi padre. Vivo o muriendo. Me esperaba. Giré hacia el hospital comarcal de Los Robles. El hospital estaba a las afueras del pueblo como un viejo cansado, bajo. Cuadrado. Descolorido por demasiados veranos y pocas reparaciones. El aparcamiento agrietado. La pintura saltada. Las puertas automáticas jadeando como si exhalasen su último aliento. No parecía lugar para sobrevivir a un infarto. Pero era el único en 50 kilómetros a la redonda. Aparqué cerca de la entrada. Respiré largo y salí. El olor me golpeó primero, desinfectante. Moqueta vieja y algo metálico que me recordó noches enteras en bibliotecas de la facultad. Dentro. La enfermera de recepción me miró por encima de las gafas. ¿Viene por alguien? Enrique Navarro, dije. Las palabras me sonaron extrañas saliendo de mi boca. Su expresión se suavizó al instante. Simpatía mezclada con algo más pesado. Habitación 215. Ala de UCI. Tiene que desinfectarse y ponerse la pegatina de visitante. Asentí. Hice lo que me dijeron y seguí sus indicaciones por un pasillo estrecho con fluorescentes parpadeantes que zumbaban como abejas cansadas. El sonido rebotaba en las baldosas, llenando el silencio de algo hueco. La 215 estaba a mitad del pasillo a la derecha. Me detuve en la puerta. Nada te prepara para ver a tu padre, el hombre que levantaba motores de tractor como si fueran bolsas de la compra, pequeño e inmóvil bajo las sábanas finas del hospital. Su cara estaba pálida. El pelo más gris de lo que recordaba. Una fina cánula de oxígeno le curvaba bajo la nariz y cables le cruzaban el pecho conectados a máquinas que pitaban lento y constante. Demasiado constante. Como un reloj que no sabía si quería seguir marcando. Por un momento no pude moverme. Solo me quedé allí mirando al hombre que me enseñó a apilar paja. A arreglar una tubería que goteaba. A clavar un clavo recto. El mismo hombre con el que grité. El mismo que me gritó. El mismo del que me marché. Entré. Susurré. Aunque no pudiera oírme.
Soy yo. La voz se me quebró. ¡Qué vergüenza! Pero nadie más estaba allí para verlo. Acerqué una silla y me senté junto a la cama. El monitor de pulso seguía marcando. Un recordatorio lento de que aún estaba aquí. Por poco. 10 minutos después la puerta se abrió. Entró un médico. 40 y tantos. Barba entrecana. Ojos cansados. Debes de ser Alejandro. Sí. ¿Cómo está? El médico miró la gráfica. Estable por ahora. Pero inconsciente. Fue un evento cardíaco importante. Gran esfuerzo en el músculo cardíaco. Tragué saliva. No bebe. Lleva décadas sin probarlo. El médico hizo una pausa. Pues esa noche sí lo hizo. Lo trajeron fuera de una taberna al oeste del pueblo. Desorientado. Se desplomó poco después. No tenía sentido. Mi padre no había tocado una gota desde que yo era niño. Solía tirar las latas de cerveza que encontraban en la finca como si fueran veneno. Fruncí el ceño. ¿Se encontró algo en él? ¿Cartera? ¿Móvil? ¿Llaves? Solo una tarjeta vieja de seguro, dijo el médico. Sin DNI. Sin efectos personales. Un escalofrío me recorrió el pecho. ¿Y la ropa? ¿Algo raro? No lo sabemos. Lo trajo un transeúnte. Ropa normal, chaqueta de trabajo. Vaqueros. Polvorientos. Mi padre siempre estaba polvoriento. Eso no me decía nada. Y sin embargo todo se sentía mal. El médico continuó. Si hay algo en casa. Medicamentos. Papeles. Pertenencias. ¿Podría ayudarnos a entender qué provocó esto? Bajé la cabeza un segundo. Sí, dije en voz baja. ¿Puedo traerlo? Asintió. Le avisaremos si cambia su estado. Cuando el médico salió, la habitación se sintió aún más pequeña. Miré otra vez a mi padre, intentando reconciliar al hombre que tenía delante con el que había conocido. El que plantaba cara a bulldozers. El que espantaba a intrusos solo con una ceja levantada y voz firme. El que se negaba a vender ni una sola hectárea de tierra a Navarro. Ahora ni siquiera podía abrir los ojos. Me levanté despacio. Las piernas me pesaban más de lo normal. «Volveré», dije. Aunque dudaba que me oyera. «No te atrevas a ir a ninguna parte». Salí de la habitación. Me paré en el pasillo y me apoyé en la pared. Esto no era solo un infarto. No para él. Algo lo había empujado más allá de su límite. Y si quería saber qué era. Tenía que ir a casa. A la tierra que juró proteger hasta morir. Salí del hospital a la luz naranja de la tarde. ¿Pesada? Cayendo lenta sobre el aparcamiento. El camino a la finca estaba grabado en mi memoria. Pero no tenía ni idea de que lo primero que me encontraría sería una puerta de acero con la tierra de mi padre al otro lado y guardias armados diciéndome que no pertenecía allí. El camino a la finca de mi padre siempre había sido el mismo, una pista de tierra larga y serpenteante que atravesaba campos abiertos. Vallas caídas y ese silencio que solo existe a kilómetros de cualquier pueblo. Pero esa tarde, al tomar la última curva familiar, el corazón se me paró en seco. La vieja cancela de madera que mi padre se negaba a arreglar desde hacía 30 años había desaparecido. En su lugar había una barricada de acero de 4 metros.
tan nueva que aún olía a aceite de máquina. Vigas gruesas. Bisagras reforzadas. Pintura reflectante brillante. Todo completamente fuera de lugar en medio de la nada rural. Un gran cartel atornillado en el centro decía: Urbanización Paraíso Verde, gestión residencial. Entrada privada. Solo personal autorizado. Hasta habían puesto un logo, una hojita verde. Mona. Corporativa. Completamente ilegal. Un todoterreno blanco estaba aparcado junto a la puerta. Rayas verdes en los lados. Logo pegado en las puertas como un tatuaje barato. 2 guardias estaban delante. Brazos cruzados. Gafas de sol puestas aunque el sol ya se escondía tras las encinas. El más alto dio un paso adelante cuando reduje la velocidad hasta parar. No dijo hola. No preguntó. Solo. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Señor? Su tono decía que no tenía ninguna intención de ayudarme en nada. Voy a la finca Navarro, dije manteniendo la voz firme. Es propiedad de mi padre. Se miraron. Una sonrisa burlona. Un leve movimiento de cabeza. El más bajo dio un toque a su radio como si le picara usarla. Sí, dijo el alto. Sobre eso. Esta tierra está ahora bajo jurisdicción de Paraíso Verde. No está en la lista de autorizados. Lo miré. Luego la puerta de acero. Luego a él otra vez. No estoy pidiendo permiso, dije. Estoy diciendo a dónde voy. El guardia que mascaba chicle dio un paso. Cambiando el peso como queriendo intimidarme. Amigo. Las reglas son las reglas. Para entrar necesitas autorización de Paraíso Verde y no te tenemos registrado como residente. Amigo. Esa palabra diseñada para irritar. Mantuve la cara neutra. Quisiera ver la escritura de transferencia, dije, o cualquier documento legal que demuestre que esta propiedad está bajo jurisdicción de la urbanización. Ya que la están haciendo cumplir. El guardia parpadeó. Claramente no esperaba una petición legal. Nosotros no llevamos eso encima. ¿No? Incliné la cabeza. ¿Entonces exactamente qué están custodiando? Eso le molestó. Bien. Escuche. Letrado, dijo despacio. Señalado. Deliberado. Sabemos quién es usted y qué intenta hacer. Apreté la mandíbula. Estaban avisados. Me esperaban. Alcancé despacio la consola central del Tesla. El coche emitió un suave pitido. Cámaras activadas. El guardia alto miró la lucecita roja de grabación y se enderezó un poco. Mantuve los ojos en él. Solo para que conste, dije con calma. Soy el hijo del propietario. Mi padre está en la UCI. Intento acceder a su residencia para recoger pertenencias médicas personales. Puede intentar explicárselo al juez. Inténtelo con la Guardia Civil, me soltó. Pero hasta que no tengamos confirmación de Paraíso Verde. No pasa. Entonces llámelos, dije. Oficinas cerradas. Qué conveniente. Volvió a sonreír porque creía que había ganado. Me recosté despacio. Calculando. Legalmente podía pelear esto. Moralmente quería arrancar la puerta con las manos desnudas. Pero estratégicamente no era el momento. Si embestía ahora, les daría el delito que claramente buscaban. No tenía la escritura en mano. No tenía prueba de propiedad lista.
No tenía defensa de necesidad documentada. Todavía no. Y estos hombres me provocaban a propósito. Así que sonreí. Frío. Controlado. Disfruten esta puerta, dije bajando la voz. Volveré con algo que no puedan bloquear. ¿Qué? Preguntó el del chicle. Pruebas. Sus sonrisas flaquearon. Puse marcha atrás. Retrocedí despacio sin quitarles los ojos de encima. Para ellos estaba huyendo. Pero no. Estaba documentando. Calculando. Construyendo el caso que los enterraría. El polvo se levantó alrededor de mis neumáticos al alejarme de la puerta. Los guardias me vieron marchar. Riendo otra vez como si yo fuera el remate de un chiste que no entendían. Que rieran. Solo me dieron más munición. Mientras me alejaba. El último rayo de sol golpeó la puerta de acero detrás de mí, convirtiéndola en una línea fría y brillante a través del camino. Una barrera. Una advertencia. Un desafío. Y no tenían ni idea. Yo no pierdo desafíos. No cuando se trata de mi padre. No cuando se trata de nuestra tierra. Nunca. No hablé durante el primer kilómetro después de dejar esa puerta. No maldije. No grité. No golpeé el volante. Aunque una parte de mí quería. El Tesla rodaba en silencio por el camino de tierra. Neumáticos susurrando sobre la grava. Los últimos rastros de atardecer desvaneciéndose en los campos detrás de mí. Pero dentro de la cabina todo se sentía más frío que la noche que caía. Mis manos apretaron el volante. Ya no de rabia. Sino de cálculo. Cálculo de abogado. Reproduje cada segundo de ese encuentro en mi mente como testimonio en el estrado. Los guardias llamándome, letrado, aunque nunca me presenté. La forma en que sonrieron al decir que la propiedad estaba bajo nueva gestión. Su negativa a mostrar documentos. La cámara perfectamente colocada para grabar mi cara. Y la mayor señal de todas, me esperaban. Eso solo me decía que algo oscuro estaba pasando. Las urbanizaciones no aparecen en medio del campo. No levantan puertas de acero de la noche a la mañana. No contratan seguridad privada con todoterrenos a juego y códigos de radio. A menos que ya supieran que nadie los detendría. A menos que hubieran infiltrado algo, ayuntamiento. Catastro. Registro. A menos que esto no fuera solo una puerta. Esto era un asalto. El interior del coche brillaba débilmente con las luces del salpicadero, proyectando un reflejo azul pálido en el parabrisas. Mi propia cara me devolvía la mirada. Mandíbula tensa. Ojos cansados. Un hombre luchando para que la emoción no superara la lógica. Bajé la visera y saqué la tablet que llevo para trabajo. Un abogado de ciudad comprueba los registros antes de entrar en cualquier batalla. Un toque. Otro toque. La base de datos del registro de la propiedad de los Robles empezó a cargar despacio. La ruedecita giró y giró. Luego nada. Actualicé. Seguía nada. Finalmente apareció un mensaje: registros en línea temporalmente no disponibles. Última actualización 2018. Solté un suspiro seco. Claro. Claro. Los Robles funcionaría con un servidor más viejo que el aire acondicionado del juzgado. Un sitio donde los tractores eran más nuevos que las webs del gobierno. Pasé al registro autonómico. Ese cargó. Pero la página de la finca Navarro mostraba una línea que me apretó el estómago,
no hay modificaciones recientes disponibles. Para últimos cambios, contacte en persona con el registro de la propiedad. Eso era un problema. En Madrid una transferencia de tierra aparece en el sistema en horas. Aquí alguien podía falsificar documentos, colarlos en trámite manual y enterrarlos semanas antes de que nadie se diera cuenta. Y esa nueva gestión que mencionó el guardia de repente sonaba menos a farol y más a premonición. Si Paraíso Verde había presentado algo turbio, una escritura falsa, una anexión inventada, una cesión falsificada, podía no aparecer aún en línea. Dejé la tablet en el asiento del copiloto y respiré despacio. Bueno, murmuré. Parece que lo haremos a la vieja usanza. Volví a subir la visera y puse las dos manos en el volante. Si quería pasar esa puerta legalmente, necesitaba 4 cosas. 1. Prueba de propiedad. 2. Prueba de invasión ilegal. 3. Prueba de fraude o coacción. 4. Prueba en vídeo de obstrucción. El Tesla ya me había dado la 4. Las cámaras delanteras lo grabaron todo, los guardias negando acceso a un familiar. A recoger objetos médicos. Sus amenazas. Sus sonrisas. Ahora necesitaba el resto. Pero debajo de la estrategia legal, un miedo más profundo me roía. Mi padre no solo estaba en una cama de hospital. Estaba vulnerable. Estaba solo. Y un hombre enfermo y mayor sin abogado al lado es el blanco más fácil del mundo para un depredador con papeles. Odiaba ese pensamiento. Odiaba no haber estado antes. Odiaba que alguien, una urbanización, nada menos, pensara que podía aislarlo, bloquear a su hijo y quedarse con tierra que llevaba generaciones en la familia. Creían que estaba ocupado. Demasiado ocupado. Demasiado de ciudad. Demasiado desconectado. Se equivocaban. Se equivocaban de muerte. El camino de tierra terminó y la carretera se levantó delante de mí. Una larga cinta negra que se extendía hacia el pueblo. El Tesla avanzó. El zumbido de los motores cortando el silencio. Al acercarme a las luces familiares de los robles, los viejos hitos aparecieron, el bar con el neón medio roto, la ferretería con el martillo de madera gigante en la fachada. Y al fondo, el juzgado. Terco y cansado en la noche. La oficina del registro estaba a oscuras. ¿Cerrada? Claro. Los pueblos pequeños cierran temprano. No importaba. Estaría allí cuando abrieran las puertas. Me recosté y cerré los ojos un momento. El suave rumor del sistema de refrigeración de la batería llenando el silencio. Esto no era retirada. Esto no era derrota. Esto era preparación. Si actuaba con ira, ganarían ellos. Si actuaba con fuerza, lo retorcerían. Pero si usaba la ley, la cosa que conocía mejor que cualquiera de ellos, podía desmontar toda su operación. El móvil vibró. Mensaje de Mateo. Tengo más sobre Paraíso Verde. Expansión agresiva. Comprando tierra barata. Algunas quejas marcadas como sospechosas. Llámame cuando puedas. El pecho se me apretó. Esto no era al azar. No era sobre altura de setos o color de bayas. Esto estaba organizado. Abrí los ojos, mirando la calle vacía y oscura. Querían pelea. Susurré. La van a tener. Pero no esta noche.
Esta noche reuniría fuerzas. Mañana reuniría pruebas. La guerra real empezaría en cuanto abriera la oficina del registro. Y pensaba entrar preparado para ganar. A la mañana siguiente. 7:14 de la mañana. El aparcamiento del juzgado se veía exactamente como lo recordaba, asfalto descolorido por el sol. Unas cuantas pick-up de ganaderos que siempre llegaban temprano y un solo coche patrulla de la Guardia Civil aparcado torcido como si a la gente no le importara enderezarlo. Me quedé un momento en el Tesla. Terminando el último sorbo de café amargo de gasolinera, ese que sabe a cartón quemado pero te abre los ojos de todas formas. El pecho me apretaba. No de miedo. No de nervios. Sino de urgencia. Si alguien había tocado los registros de la tierra. Cada hora contaba. Las puertas del juzgado ni siquiera estaban abiertas aún. Un conserje mantenía una abierta con su cubo de fregar. Murmurando algo sobre recortes presupuestarios del ayuntamiento. Entré. Recorrí el pasillo que siempre olía a papel y aire acondicionado viejo y me paré en la ventanilla del registro. Detrás del cristal estaba Lourdes García. La misma funcionaria que llevaba allí desde que yo era niño. Su pelo ahora era plata. Pero las gafas colgando de la cadena de cuentas alrededor del cuello no habían cambiado desde los tiempos de Aznar. Parpadeó. Se inclinó y entornó los ojos. ¿Alejandro Rivera? ¿Eres tú? Conseguí una sonrisa cansada. Buenos días. Lourdes. Abrió la puerta lateral y me hizo pasar. ¿Qué haces de vuelta en Los Robles? No te veía desde hace al menos 12 años. Ojalá pudiera decir que es de vacaciones, dije. Nunca lo es, murmuró. Indicándome que la siguiera. Entré en la oficina. Pilas de papeles. Armarios de plexiglas llenos de planos catastrales y un ordenador antiguo zumbando como un tractor. Lourdes se sentó y acercó el teclado. Vale. ¿Qué necesitas? ¿Cariño? La finca de mi padre, dije. Propiedad Navarro. Parcela 12. Término municipal 9. Necesito el historial completo. Escrituras. Transmisiones. Cargas. Anexiones. Todo lo presentado en los últimos 6 meses. Levantó una ceja. Eso es mucho. ¿Pasa algo? Paraíso Verde puso una puerta y me impidió entrar. Se le cayó la mandíbula. ¿Paraíso Verde allí? Eso es campo. No pueden hacer eso. Exacto, dije en voz baja. Lourdes empezó a teclear. Golpes lentos. Deliberados. La pantalla se actualizó con una lista de PDFs y números de expedientes. Vale, dijo. Aquí está la última escritura registrada. Junio de 1984. Nombres de tu padre y tu madre. Ningún cambio después. Sentí alivio. Pero no duró porque Lourdes frunció el ceño. Eso es raro. ¿Qué? Bueno. Hay algo más. Una presentación suplementaria. No está en escrituras. Está en avisos administrativos. Presentada hace 5 días. Hizo clic. La pantalla abrió un documento escaneado. Granulado. Torcido. Como si alguien hubiera pasado prisa por el escáner sin importarle. Arriba en negrita, aviso de incorporación de la propiedad a la urbanización Paraíso Verde. Efectiva de inmediato. Autoridad concedida según disposiciones de anexión.
Lourdes se recostó despacio. Su cara palideció. Esto no está bien. No. Era peor que no estar bien. Me acerqué. El documento listaba números de parcelas, límites y descripciones legales. El lenguaje era demasiado formal. Demasiado formal. Como si alguien lo hubiera copiado de una plantilla que no entendía del todo. Pero lo que me llamó la atención no fue el lenguaje. Fue la firma. Técnico catastral Daniel Herrera. Se me cortó la respiración. Lourdes. Daniel Herrera murió en 2019. Volvió a mirar. Dios mío. Sí que murió. Un muerto había firmado la anexión. Alguien pensó que nadie lo comprobaría. Pero no contaron con un hijo que volvía a casa. Definitivamente no contaron con que ese hijo fuera un abogado corporativo que desmontaba contratos fraudulentos para ganarse la vida. Miré otra vez la línea de la firma y un detalle más me golpeó en el estómago. ¿El trazo? Daniel Herrera siempre firmaba con una D mayúscula rizada. El hombre era famoso por eso. La gente bromeaba que intentaba escribir notas musicales en vez de letras. Pero la D de esta firma era rígida. Mecánica. Impresa. No escrita. Como si alguien la hubiera calco de una fotocopia. Y luego estaba la fecha hora. Lourdes. La fecha dice que se presentó a las 5:46. ¿A qué hora cerráis? A las 4 en punto. Lo sabes. O sea. La presentación llegó fuera de horario. Lo que significa que alguien con acceso interno la coló manualmente en el sistema. Lourdes se tapó la boca con la mano. Dios mío. Alejandro. Esto es fraude. Fraude de verdad. Asentí. Tenía la mandíbula tan apretada que dolía. Imprímeme todas las páginas, dije. Selladas y certificadas. Ni siquiera preguntó por qué. Solo imprimió el montón. Página tras página. Cada una saliendo de la máquina como munición. Mientras trabajaba. Susurró. Siempre supe que algo olía mal con esa nueva urbanización. Han estado comprando tierra a diestro y siniestro. La gente se queja. Pero esto es criminal. Cogí los papeles. Los sopesé en las manos y sentí el calor subiendo en el pecho. No era ira. Todavía no. Sino un propósito frío y afilado. Lourdes, dije en voz baja. ¿Quién tramitó este documento? Dudó. Luego abrió otra pantalla. Apareció un nombre. Funcionaria de registro Clara Molina. El pulso se me aceleró. ¿Molina? Funcionaria del ayuntamiento. Muy cercana a promotores. Cenas de lobby. Rumores de dinero en sobres. No sorprendente. Pero insultante. ¿De verdad pensaron que esto aguantaría? Lourdes alargó la mano y me tocó el brazo con suavidad. Alejandro. Ten cuidado. Asentí una vez. Se acabó lo de tener cuidado. Me giré hacia la puerta. Documentos en mano. La adrenalina asentándose en algo más frío. Más estable, pruebas. Reales. Demostrables. Capaces de acabar carreras. Ahora tenía lo que necesitaba. La fase 1 había terminado. La fase 2, pasar esa puerta, estaba a punto de empezar. No volví directo a la finca. Eso habría sido emocional.
Desordenado y, sobre todo, poco estratégico. En cambio, metí el Tesla en el pequeño aparcamiento de grava detrás del juzgado y pasé 45 minutos haciendo exactamente lo que mejor sé, construir un caso. Extendí los documentos que me dio Lourdes sobre el asiento del copiloto. Cada página fraudulenta. Cada firma falsificada. Cada anexión ilegal. Luego abrí las grabaciones de la cámara delantera del enfrentamiento de ayer. Los guardias bloqueándome. Las amenazas. La negativa a permitir acceso para recoger objetos médicos de la casa de mi padre. Todo capturado en HD nítido. Bien. Vino luego la parte que la mayoría de la gente nunca ve, la parte silenciosa. Metódica. Implacable de ser abogado. Abrí la aplicación de notas de voz y me grabé hablando claro. Calmado. Como si dictara para juicio. Declaración para constancia. Estoy regresando a la finca Navarro para asegurar propiedad personal. Documentación médica y archivos legales pertenecientes a mi padre. Se instaló una puerta fraudulenta en tierra privada Navarro sin consentimiento. Los guardias en el lugar denegaron ilegalmente el acceso a un familiar. Si vuelven a obstruir, seguiré los remedios legales para retirar las barreras ilegales que me impiden llegar a la casa de mi padre. Hice una pausa y añadí. Esta acción es respuesta directa a pruebas de falsificación. Firma de funcionario fallecido. Presentaciones fuera de horario y fraude en registros públicos descubiertas en el registro de la propiedad. No hablaba la ira. Hablaba un cuchillo hecho de ley. Luego guardé. Siguiente paso, establecer necesidad. Encendí la cámara del salpicadero. La orienté hacia mí y hablé otra vez. No fuerte. No dramático. Sino con el tono firme y contenido de un hombre preparando testimonio. Regreso a la propiedad porque tengo motivos para creer que objetos personales de valor, incluidos los archivos médicos de mi padre y una caja fuerte, están sin seguridad. Si los guardias hacen contacto físico con mi vehículo o intentan detenerme, estaré actuando en defensa de la propiedad y de la persona. Miré directamente a la lente. No busco confrontación. Busco acceso a mi casa familiar. Luego arranqué el coche. El motor ronroneó. La cabina se llenó del suave ascenso del aire acondicionado y una extraña calma me invadió. No paz. Propósito. El camino de vuelta a la finca se hizo más largo a plena luz del día. Los campos se extendían interminables, dorados bajo el sol. Y cuando por fin apareció la puerta. La intrusión de acero sobredimensionada. La placa falsa de paraíso verde. Las cámaras baratas en postes metálicos. Mi pulso no se aceleró, se ralentizó. Me detuve a 15 metros de la puerta. Los mismos dos guardias estaban allí. Uno de ellos, el del chicle, sonrió de oreja a oreja como si hubiera estado esperando esto. Vaya. Mira quién vuelve, dijo, apoyando un codo en la puerta. ¿No pillaste el mensaje de ayer? Letrado. Estás vetado. Mantuve las dos manos en el volante, hablando justo lo bastante alto para que la cámara del salpicadero captara. ¿Bajo qué autoridad? Dio un toque a la placa de paraíso verde en su chaleco. Paraíso verde. Sonreí. Pequeña. Fría. Esa placa no es ley. Y ese documento de anexión presentado la semana pasada está falsificado. Tengo la prueba certificada en este vehículo. Su sonrisa flaqueó. El otro guardia dio un paso.
golpeando la porra contra el lado de la puerta. Da la vuelta. Último aviso. Bien, dije. Gracias. Se miraron confundidos. Bien. La confusión significaba que eran predecibles. Abrí la puerta del conductor despacio, mostrando las dos manos. Y salí. El aire era cálido. La grava crujiendo bajo mis botas. Levanté un pequeño papel para que la cámara lo viera. Me llamo Alejandro Rivera. Estoy aquí para entrar en la propiedad de mi padre a fin de asegurar documentación médica bajo necesidad. Esta es notificación escrita de entrada legal. Lo coloqué en la puerta. Ahora, dije. Aún perfectamente calmado. Si me niegan el acceso otra vez. Están cometiendo obstrucción criminal en tierra privada. ¿Y si dañan mi vehículo o impiden mi movimiento? Eso es agresión. El del chicle puso los ojos en blanco. No vas a pasar por aquí. No, dije. Volviendo al Tesla. Voy a conducir. Me dio una palmada al capó. Ese fue el momento que necesitaba. Un acto claro y grabado de agresión. No amenazante para la vida. Pero suficiente. Suficiente para necesidad. Suficiente para autodefensa de barrera ilegal. Suficiente para un abogado que sabía exactamente qué casilla marcar. Susurré por lo bajo. Gracias. Luego puse primera. El guardia se sobresaltó. ¿Qué? Demasiado tarde. El Tesla avanzó. No a toda velocidad. No temerario. Solo fuerza firme y deliberada. La puerta metálica resistió. Crujió y luego explotó hacia atrás saliendo de sus bisagras como si hubiera estado esperando rendirse. El sonido retumbó por los campos. Un guardia tropezó hacia un lado. El otro dejó caer la radio y soltó una maldición. El Tesla rodó por la abertura. Limpio. Estable. Imparable. Sin ira. Sin gritos. Solo un hombre reclamando el suelo bajo sus botas. Reduje una vez que crucé el umbral. Miré por los retrovisores y hablé con calma a la cámara del salpicadero. Barrera ilegal retirada de tierra privada. Entrada asegurada. Sin heridos. Procedo a la residencia. Y así. Estaba en casa o yendo hacia lo que antes era casa. El camino de grava se extendía delante y una certeza fría se me instaló en las tripas. Si habían llegado tan lejos como para falsificar documentos. Contratar guardias. Bloquear a un hijo de su padre. Entonces lo que me esperaba en la casa no sería sencillo. No conducía hacia la nostalgia. Conducía hacia la verdad. Y tenía la sensación de que no me iba a gustar lo que encontrara. La grava crujió bajo mis neumáticos mientras subía despacio por el largo camino de tierra hacia la casa. Por un aliento. Solo uno. Me permití esperar estar equivocado. Que quizá Paraíso Verde solo faroleaba. Que quizá todo dentro de la casa estaría exactamente como papá lo dejó. Esa esperanza murió cuando vi el porche. El felpudo estaba torcido. Mi padre nunca dejaría el felpudo torcido. Había sido legionario. Un hombre que planchaba hasta los calcetines porque el orden impide que el infierno se cuele. Ver ese felpudo torcido fue como si el infierno ya hubiera entrado. Subí los escalones despacio. Escaneando el porche. Arañazos frescos en el pomo de latón. Virutas metálicas en la madera.
Alguien había estado allí recientemente y no con cuidado. La puerta se abrió con el más leve empujón. Sin llave. Mi padre había sobrevivido sequías, incendios, robos y un tornado que levantó media techumbre. Aún así cerraba con llave cada noche. El aire dentro estaba viciado y equivocado. Demasiado silencioso. Como si la casa misma contuviera la respiración. Entré en el salón con el instinto de un investigador de fraudes entrando en una oficina comprometida. Las anomalías visuales saltaron al instante. El sillón de papá desplazado varios centímetros. El mando en el suelo. Huellas de botas. 2 juegos. Una más pesada. Una más ligera. Marcando el polvo. Esto no era un robo. Era un registro. Uno dirigido. Pasé a la cocina y el nudo en el pecho se apretó. El cajón de la cubertería entreabierto. Armarios entreabiertos. El tarro de cerámica donde papá guardaba dinero de emergencia hecho añicos en el suelo. Huella de bota sobre uno de los trozos. ¿Fresca? Mi respiración tembló una vez. Solo una. Antes de encerrarla. Habían estado dentro. Dentro de la casa de mi padre bajo esa historia falsa de jurisdicción de urbanización. Giré por el pasillo hacia el dormitorio de papá. No quería mirar dentro. Pero tenía que hacerlo. La habitación había sido destripada. Cajones arrancados. Armario vacío. Álbumes de fotos desparramados. Hasta la esquina de la moqueta levantada. Habían encontrado el escondite bajo la tabla. Estaba vacío. Se habían llevado lo que había debajo. El anillo de boda de mamá y la llave de la caja fuerte. Me quedé allí un largo momento. Dejando que la ira se asentara como un abogado asienta un caso. Despacio. Afilada. Con precisión. Entonces el suelo crujió detrás de mí. Me giré. Pero no era un guardia civil ni un intruso. Era Joaquín. Sus hombros llenaban el marco de la puerta. La misma chaqueta vaquera quemada por el sol. Barba gris. Ojos cansados. Alejandro, dijo en voz baja. Supuse que acabarías aquí. Exhalé. Joaquín. ¿Qué pasó? No contestó enseguida. Se rascó la mejilla. Miró alrededor de la habitación como si no quisiera decir las palabras en voz alta. Luego suspiró. Hace un par de noches, dijo. Voz ronca. Vi un camión blanco sin marcas subir por el camino a medianoche. Apreté la mandíbula. ¿De quién era el camión? De Paraíso Verde. Escupió el nombre como un mal sabor. Traían 2 guardias. Uno era el alto de la puerta. Entraron en la casa de tu padre. Sacaron la caja fuerte como si fuera día de basura. El estómago se me cayó. ¿Estás seguro? Joaquín asintió una vez. Lento. Pesado. Les grité. Me dijeron que me metiera en mis asuntos o me echarían de la tierra que ni siquiera es suya. Uno me sacó una foto como si estuviera registrando pruebas. Sentí calor detrás de los ojos. No pena. Rabia. Rabia fría. Calculada. Ni siquiera intentaron esconderlo. Añadió Joaquín. Creo que querían que lo vieras. Respiré por la nariz. Solté por los dientes. ¿Dónde está Bruno? La cara de Joaquín cambió.
La rabia se derrumbó en algo más triste. Estaba aquí cuando llegaron los camiones, dijo suavemente. Ladró. Los persiguió y no volvió. Por un segundo la habitación se nubló. Bruno había sido la sombra de papá durante 10 años. Ese perro habría perseguido a un fantasma si creyera que amenazaba la finca. Joaquín. Lo siento. Asentí. Mandíbula tan apretada que dolía. Joaquín se apartó cuando pasé junto a él de vuelta al porche. En la puerta, algo en el suelo me llamó la atención. Un papel doblado bajo el correo tirado. Lo recogí. Un aviso impreso, inspección de cumplimiento de seguridad de la urbanización Paraíso Verde completada. Completada. Pusieron una etiqueta formal de inspección de urbanización en un allanamiento de morada. Claro que lo hicieron. Miré el papel un largo segundo frío antes de metérmelo en el bolsillo. Joaquín me observó con cuidado. ¿Estás bien? ¿Hijo? No. Salí al porche. Dejando que el sol de la mañana golpeara las ruinas de la vida de mi padre. Pero estoy claro. Joaquín frunció el ceño. ¿Claro? Encontré sus ojos. Esto no fue al azar. No fue un robo. No fue vandalismo. Mi voz bajó. Fue una caza de documentos. No me bloqueaban para que no entrara en la propiedad. Ganaban tiempo. Intentando borrar las pruebas antes de que llegara. Di un paso bajando las escaleras del porche. Luego otro. Y hice una promesa. No susurrada. No gritada. Sino dicha con el tono preciso y helado de un hombre que sabe exactamente qué viene después. Creían que habían robado a un viejo. Otro paso. Joaquín miraba. Esperando. Lo que realmente hicieron, terminé, fue declararle la guerra a un abogado. Bajé del porche. El aviso aplastado de Paraíso Verde aún en mi puño. Y dejé que el viento frío rodara por el campo. Mi casa. La casa de mi padre. Había sido destrozada. Mi sangre vibraba de furia. Pero ya no era ciega. Se sentaba detrás de mis costillas como un animal enroscado. Esperando el momento justo. Joaquín se quedó detrás de mí. Manos en las caderas. Ojos en el horizonte. ¿Estás bien? ¿Hijo? Preguntó en voz baja. No, contesté. Pero estoy pensando con claridad. Eso es más peligroso para ellos. Joaquín dio un pequeño asentimiento. Ese es el Alejandro que recuerdo. Respiré hondo y examiné el patio. Las huellas de neumáticos cerca del granero. Los arañazos en el porche. El leve olor a gasóleo aún pegado al aire. Cada detalle era un hilo que podría tirar después. Bajé los escalones hacia la entrada. Joaquín me siguió unos pasos atrás. Oye, dijo. ¿Quieres que me quede? ¿Te ayude a limpiar? ¿Haga algo? Necesito tiempo para pensar, dije. Y necesito estar solo un minuto. Joaquín dudó. No quería irse. Era leal a mi padre. Leal a esta tierra. Pero finalmente asintió. Estaré en el granero, dijo. Solo grita. Se alejó despacio. Botas crujiendo sobre la grava. Me quedé solo en la entrada. Mirando los campos que papá había pasado toda la vida protegiendo. Y entonces lo oí. Grava. Neumáticos pesados. Rápido.
Me giré bruscamente. Un coche patrulla de la Guardia Civil tomó la curva a toda velocidad, levantando polvo detrás. Otro vehículo seguía. Un segundo patrulla. Luces encendidas pero sin sirenas. El estómago se me apretó. Claro, murmuré. Justo a tiempo. El primer patrulla derrapó hasta parar y 2 agentes bajaron rápido. Manos ya cerca de las fundas. El agente principal era de cuello grueso. Cara roja. Respirando fuerte como si hubiera corrido desde el coche antes de que parara. ¿Alejandro Rivera? Ladró. Mantuve la voz uniforme. Sí. Señor. Estás detenido. Manos donde pueda verlas. Joaquín estaba a mitad de camino del granero. Gritando. ¿Qué demonios hacéis? Quédate atrás. Joaquín. Grité. No te metas. Se paró. Puños cerrados a los lados. Levanté las manos despacio. Palmas afuera. Calmado. Cumplidor. Cada movimiento controlado. Como si estuviera en un tribunal bajo interrogatorio cruzado. ¿Cuáles son los cargos? Pregunté. El agente resopló. Allanamiento. Entrada forzosa. Destrucción de propiedad privada. Agresión con arma mortal, tu vehículo. Apreté la mandíbula. Ahí estaba. La lista exacta que Carmen Vega quería. No discutí. No grité. Discutir ahora me haría parecer el hijo desquiciado que volvía a armar lío. Había visto demasiados clientes arruinar su defensa hablando en el momento equivocado. Así que dije lo que dice un abogado listo. No consiento ningún registro ni interrogatorio. Cumpliré plenamente. El agente me esposó con brusquedad, apretando el metal un clic más de lo necesario. Teatro típico de pueblo pequeño. Sí. ¿Cumplirás?, se burló. Su aliento olía a café barato y ego más barato. ¿Crees que puedes embestir una puerta de seguridad legal de urbanización y marcharte? Hoy no. Solté un largo aliento controlado. Esa puerta estaba en la tierra de mi padre. Guárdatelo, me cortó. Puedes llorarle al juez. Me empujó al asiento trasero del patrulla. Por la ventanilla vi a Joaquín avanzando furioso. Furia en los ojos. Esto no está bien. Gritó. Esa es su maldita casa. Estáis deteniendo al hombre equivocado. 2 agentes lo retuvieron. Negué con la cabeza a Joaquín. En silencio. Diciéndole, ahora no. Déjame manejarlo. Entonces la puerta se cerró de golpe. Nos alejamos de la propiedad. La casa encogiéndose detrás de mí en la luna trasera como una foto antigua quemándose por los bordes. El interior del patrulla olía a vinilo. Sudor y desesperanza. Pero yo no me sentía desesperado. Me sentía paciente. Los agentes susurraban en el asiento delantero mientras conducíamos, convencidos de que no podía oírlos. Esa señora de la urbanización dijo que pondría pelea. Sí. Y tenía razón. Embistió la puerta. El psicópata podría haber matado a alguien. Dijo que probablemente intentaría reclamar que la tierra es suya. Bueno. No lo es. Los papeles dicen lo contrario. Ah. Ahí estaba. Les habían informado. Hasta entrenado. Carmen tenía el oído de la Guardia Civil. Quizá también el de sus jefes.
Conexiones. Política de pueblo. La sopa habitual de corrupción. Me recosté la cabeza contra el asiento, mirando el divisor de plexiglas polvoriento. Esto era exactamente lo que querían. Yo esposado. Humillado. Impotente. Excepto que olvidaron un hecho muy importante. Los abogados no entramos en pánico. Construimos casos. La cárcel comarcal olía a lejía y moho. Me quitaron el cinturón. El reloj. El móvil. Todo excepto mi ira y mi formación. El agente principal me empujó a una celda de detención. Siéntate quieto. Letrado, dijo burlón. El juzgado te ve por la mañana. La puerta metálica se cerró de golpe. Me senté en el banco metálico. Codos en las rodillas. Respirando despacio. Este era el punto bajo narrativo. Emocional. Estratégico. Lo que lo convertía en el punto más útil porque ahora tenía derecho a una cosa, una llamada. El agente volvió 5 minutos después. Tablet en mano. Sonrisa pegada en la cara. Tienes una, dijo. Haz que cuente. Me levanté calmado como un santo en confesión. Oh, dije. No te preocupes. Levanté ligeramente la barbilla. Con postura de abogado afilada como una navaja. Pienso hacerlo. Abrió la puerta. Salí. Fui al teléfono. Lo cogí. Marqué un número que nunca borré. El tono sonó una vez. 2. Luego. Inspector Mateo Torres. Un aliento salió de mi cuerpo. Mateo, dije. Voz baja pero firme. Soy Alejandro. Y necesito tu ayuda. La celda estaba lo bastante fría como para que me picaran las yemas de los dedos. Me senté en el banco metálico. Codos en las rodillas. Dejando que el silencio me presionara. Esto no era desesperación. Era cálculo. Esperaba que el agente volviera para hacer mi única llamada. Y entonces pasos. 2 juegos. Firmes. Seguros. No de la Guardia Civil. No de Mateo. No. Eran los pasos de alguien que creía que el mundo se doblaba a su voluntad. El agente se detuvo en los barrotes. ¿Tiene visita?, dijo. Dudó. Miró atrás. Una visita a medianoche en una cárcel comarcal rural. Solo había una persona lo bastante arrogante para presentarse ahora. La puerta de la celda se abrió. Entró con la gracia de quien entra en un spa. No en una sala de detención. Carmen Vega. Traje perfecto. Pelo perfecto. Un perfume tenue que no pertenecía cerca de barrotes oxidados y moho. Juntó las manos delante y sonrió como una serpiente con pintalabios. Señor Rivera, dijo. Voz suave como barniz. Mis condolencias por su situación. No me levanté. No dignifiqué su entrada. Mantuve las manos juntas, mirándola como a un testigo que estaba a punto de desmontar. Inclinó la cabeza. Vaya. Vamos. ¿Ningún comentario ingenioso para un abogado corporativo? ¡Qué decepción! Dejé que el silencio colgara. Carmen dio un paso más cerca. Tacones clicando contra el hormigón. Y levantó un portafolios de plástico. Dentro había un montón de papeles. Papeles legales.
El Ayuntamiento de Los Robles ha reconocido la adquisición de Paraíso Verde de la propiedad Navarro, anunció como si leyera un titular de Victoria. Su padre firmó la cesión. Está hecho. Exhalé una vez por la nariz. En silencio. Falsificación, dije. ¿Simple? Plano. Carmen rió suavemente. El tipo de risa que se practica delante del espejo. Oh. Alejandro. Siempre tan dramático. Sacó parcialmente un documento del portafolios para que viera la línea de la firma. ¿La reconoce? Ni siquiera miré. La falsificasteis. Su sonrisa se tensó. Solo un pelo. Bien. Había encontrado la grieta. Embistió una puerta de seguridad recién instalada de urbanización, dijo. Voz afilándose. Casi mata a 2 de mis guardias. Allanó una casa que ya no le pertenece. Y está aquí intentando darme lecciones de falsificación. Apreté la mandíbula. Dio un paso aún más cerca. Agachándose para que sus ojos quedaran a mi altura como un fiscal inclinándose sobre un acusado derrotado. Estás acabado, susurró. Eres agresivo. Inestable. Una amenaza. Y mañana el juez te mantendrá detenido encantado mientras finalizamos la cesión. Sacó otro documento. Este ya tenía una línea de firma marcada con una pestaña fluorescente. Esta es tu única oportunidad de evitar cargos por delito, dijo. Firme la renuncia. Admita culpa. Acepte mantenerse alejado de la propiedad de Paraíso Verde y recomendaré clemencia. Levanté la mirada despacio. ¿Clemencia? Repetí. Es una oferta generosa, ronroneó. Para 4 criminales. Quizá. Su expresión se resquebrajó otra vez. Así que me incliné. Allanasteis la casa de mi padre. Robasteis su caja fuerte. Destrozasteis su vida. Y montasteis este arresto para mantenerme fuera del camino. Parpadeó. Una contracción involuntaria aguda. Diana. Pero se recuperó rápido. Demasiado rápido. No tienes pruebas, dijo. Sonreí. La primera sonrisa desde que volví a casa. Su labio tembló. Deberías pensar con cuidado, siseó. En 12 horas estarás delante de un juez que confía más en mí que en un abogado de ciudad. Estarás fichado. Acusado y detenido. Y para cuando salgas, su sonrisa era venenosa. La tierra de tu padre será un recuerdo. La miré hasta que el silencio se volvió insoportable. Luego dije con calma. Deberías haber hecho los deberes. Entornó los ojos. ¿Qué significa eso? Me levanté despacio. Deliberado. Controlado. Significa que tu pequeño esquema no es la primera adquisición fraudulenta que veo. Significa que hice prácticas en la Unidad de Prevención de Fraude de la Policía Nacional. Significa que huelo una firma falsificada a 50 metros. Di un paso más cerca y significó. Carmen. Que si no sales de este edificio en 10 segundos vas a presenciar el mayor error que hayas cometido nunca. Abrió la boca para replicar, pero la puerta principal de la oficina de la Guardia Civil se abrió de golpe. Voces firmes. Autoritarias. Autoridad federal. Pasos pesados. Sincronizados. Bajaron por el pasillo. Carmen se giró confundida. ¿Qué? El agente fuera de la celda se puso rígido como si hubiera visto el día del juicio. Entonces una figura apareció en la puerta.
Traje oscuro. Placa colgando de un cordón. Ojos afilados como para cortar piedra. Mateo Torres. Y no estaba de buen humor. 2 agentes de la Policía Nacional lo flanqueaban. Chalecos marcados, Policía Nacional. Mateo escaneó la sala una vez. Vio a la gente. Vio a Carmen. Vio la puerta de la celda abierta y luego sus ojos aterrizaron en mí. Alejandro. Solo mi nombre. Firme. Anclándome. Como alguien poniendo una mano en tu hombro en una tormenta. Carmen parpadeó rápido. ¿Quién es usted? Mateo no le contestó. Miró a la gente. Abra la celda, ordenó. El agente tartamudeó. Pero la Guardia Civil dijo. Mateo dio un paso adelante. Voz lo bastante fría para escarchar las paredes. He dicho que abra la celda. Las llaves tintinearon. Los barrotes se deslizaron. Salí. Mateo no sonrió. No le hacía falta. Luego se giró por fin hacia Carmen. Señora Vega, dijo. Voz goteando profesionalismo que podía cortar la garganta de un hombre. Me llamo Inspector Mateo Torres. Policía Nacional. Unidad de Delitos Económicos y Financieros. Carmen se quedó helada. Su piel palideció. Sus labios se separaron pero no salió sonido. Mateo continuó. Llevamos más de un año vigilando la urbanización Paraíso Verde y su presencia aquí esta noche intentando coaccionar a un detenido para que firme documentos es una prueba extremadamente valiosa. Hizo una pausa. Dejó que calara. Gracias por su cooperación. Todo el cuerpo de Carmen se puso rígido. Yo no sé qué está insinuando. Mateo dio un paso más cerca. No amenazante. Solo innegable. Estoy insinuando, dijo suavemente, que su pequeño imperio está a punto de desmoronarse. Y entonces se giró hacia mí. Vamos. Alejandro. Pasé junto a Carmen sin mirarla. Al llegar a la puerta, Mateo se inclinó ligeramente hacia mí y susurró. Por cierto. Tenías razón. Levanté una ceja. ¿Sobre qué? Su boca se tensó. Entraron en la casa de tu padre. Tenemos las marcas de tiempo de las cámaras. Apreté la mandíbula. Y apenas estamos empezando. El trayecto desde la cárcel comarcal hasta la sede de Paraíso Verde se sintió como conducir hacia una tormenta que había visto formarse toda mi vida. Mateo conducía. No un agente de transporte. No un guardia civil. Mateo en persona. Eso solo me decía que esto no era rutinario. Esto era personal para él. ¿Para mí? Para mi padre. El cielo ardía en cobre profundo mientras el sol se hundía tras las colinas. Kilómetros de campo vacío pasaban fuera de las ventanillas. Pero dentro del todoterreno el silencio pesaba. Finalmente Mateo habló. ¿Entiendes? Dijo. Aún mirando la carretera. No llevo civiles a redadas policiales. Lo sé. Pero dada lo que se llevaron de tu padre, hizo una pausa, y el hecho de que legalmente eres la única persona que puede identificar varios objetos. La excepción aplica. Asentí. Gracias. Mateo no dijo de nada. No era sentimental. Solo eficiente. No toques nada, añadió. Exhalé despacio. Sin promesas. La sede principal de Paraíso Verde estaba a las afueras del pueblo. Un edificio de piedra falsa vestido para parecer oficial.
El tipo de sitio diseñado para engañar a quien no sabía qué aspecto tiene la autoridad real. Esa noche el aparcamiento estaba casi vacío. 3 sedanes. Un todoterreno de la urbanización. Una pick-up solitaria. Demasiado silencioso. Demasiado quieto. 3 todoterrenos sin marcas ya estaban posicionados con luces apagadas. Agentes agachados detrás de maceteros y columnas. Escaneando ángulos. Cuando Mateo salió, el agente al mando trotó hacia él. Mandatos confirmados. Equipo de puerta en posición. Mateo asintió. Ejecutad. El aire chasqueó. Boom. El ariete golpeó la puerta principal. El cristal se agrietó. El metal se dobló. Boom. Segundo golpe. El marco se derrumbó hacia adentro. Los agentes inundaron el interior. Voces quebrándose como truenos. Policía Nacional. Mandato federal. Manos donde podamos verlas. No toquéis los ordenadores. Entré detrás de Mateo. El vestíbulo. Fuente falsa. Folletos brillantes. Era un disfraz frágil comparado con el caos que estallaba más allá. Los empleados se congelaron. Papeles volaron. Una taza de café golpeó las baldosas y rodó en círculos. Una mujer cerró de golpe su portátil. Un agente le agarró la muñeca a mitad de movimiento. Señora. Eso es prueba. Avanzamos más profundo por el edificio. Los agentes irrumpieron en despachos. Embolsando discos duros. Etiquetando archivadores. Fotografiando mesas. Sala de servidores cerrada. Gritó alguien. Abridla, dijo Mateo. Un punzón de acero rompió la cerradura. La puerta se abrió a un racimo de máquinas zumbando. Las etiquetas decían, registros de integración de parcelas. Expedientes de transferencia AEB 325. Base de datos de inspecciones. Cada palabra olía a conspiración. Entonces, Inspector Torres. Querrá ver esto. Seguimos la voz hasta una pequeña sala lateral y nos paramos. Una caja fuerte de acero. Arañada. Abollada. Forzada con una palanca. Una abolladura familiar en la esquina de cuando papá la dejó caer en el 2006. La caja fuerte de mi padre. Mateo se agachó. ¿tuya? Sí, susurré. Dentro. Vacío. Solo trozos de mangas rotas y polvo. Todo lo que papá guardaba. Mapas de tierras. Copias de escrituras. El anillo de mamá desaparecido. La garganta se me apretó. Antes de que pudiera hablar. Un agente gritó desde el pasillo. Inspector Torres. Hay algo más aquí. Seguimos hasta un despacho de esquina. El más grande del edificio. El despacho de Carmen Vega. El sitio parecía menos un despacho de urbanización y más la cámara de un aspirante a senador. Sillones de cuero. Lámparas esculpidas. Premios que a nadie importaban. Y allí en su escritorio, bajo un charco de luz cálida de lámpara, había una pequeña bolsa de terciopelo. Se me cortó el aliento. Mis manos se movieron solas. Abrí la bolsa. Dentro. El anillo de boda de mi madre. Reconocí cada detalle, los bordes desgastados. La leve raya dentro de la banda. El grabado que papá pidió en 1984.
Sentí que el pecho se me hundía. Se lo quedó, murmuré. No como prueba. Se lo quedó para ella. La mandíbula de Mateo se tensó. Eso no es solo robo, dijo suavemente. Eso es crueldad. Cerré el puño alrededor del anillo. Sintiendo su peso. El peso del recuerdo. Del duelo. De la devoción de mi padre. Me lo metí con cuidado en el bolsillo. Mi voz salió baja. Controlada. No se va a ir de rositas. Mateo me puso una mano en el hombro. No lo hará. Volvimos al pasillo solo para oír gritos desde la sala de reuniones. Una voz de mujer. Familiar. Afilada como cristal roto. Carmen Vega. Seguimos el ruido. Estaba acorralada entre dos agentes. Lanzándose y tirando como un animal salvaje. No tenéis derecho. Esto es propiedad privada. Quitadme las manos de encima. Su traje de diseño estaba perfecto. Su compostura no. Mateo entró. Señora Vega. Se giró hacia él. La rabia retorciéndole las facciones. Tú. ¿Chilló? Tú hiciste esto. No, corrigió Mateo. Tú lo hiciste. Temblaba. Dientes apretados. No entendéis con qué os estáis metiendo. Entendemos bastante, dijo Mateo. Voz plana. Falsificasteis un sello notarial. Falsificasteis cesiones de propiedad. Allanasteis la casa de los Navarro. Robasteis su caja fuerte. La forzasteis aquí en vuestro despacho. Su boca se congeló. Una grieta en la armadura. Mateo siguió. Y tenemos imágenes de vuestros guardias escoltando un camión a la propiedad Navarro la noche que hospitalizaron a su padre. La cara de Carmen se volvió tiza. Luego la sonrisa. Una sonrisa pequeña. Venenosa. Aterradora de tan calmada. ¿Crees que algo de eso importa? Susurró. ¿Crees que a alguien le importa un viejo en una finca moribunda? ¿Crees que podéis parar lo que viene? Mateo dio un paso adelante tan despacio que hasta la sala pareció contener la respiración. Señora Vega, dijo. Voz bajando a una calma peligrosa. No volverá a hablar de ese hombre. Su sonrisa flaqueó. Mateo asintió al agente más cercano. Deténganla. Las esposas chasquearon alrededor de sus muñecas. Carmen estalló. Esto es un ultraje. Os destruiré a todos. Conozco gente. Me quedaré con este pueblo. Los agentes la arrastraron hacia el pasillo. Mientras pasaba. Mateo habló alto y claro para que todos oyeran. No. Señora Vega. Su carrera ha terminado. Varios empleados bajaron la mirada. Uno asintió en silencio. Otro soltó un aliento. Casi aliviado. Carmen fue empujada al pasillo. Gritando sobre demandas contra el Estado. Mateo se giró hacia mí. ¿Estás bien? Miré la caja fuerte vacía que sacaban. El terciopelo aplastado en mi bolsillo. El despacho de una mujer que creyó que podía adueñarse del legado de mi familia. No, dije. Pero estamos cerca. Mateo asintió. No hemos terminado hasta que expongamos cada pieza de esto. Respiré hondo. Esto no era sobre tierra. No, coincidió Mateo. No lo era. Entonces soltó el golpe. Alejandro.
Encontramos correos que vinculan Paraíso Verde a un promotor que planeaba un corredor de expropiación multiprovincial. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. ¿Significa? Mateo me miró directamente a los ojos. Significa que tu padre no fue el primer objetivo. Una pausa. Y no se suponía que sobreviviera. El pasillo se quedó en silencio. Mi puño se apretó alrededor de la bolsa de terciopelo. Y por primera vez. Mi ira no era ruidosa. No era explosiva. Era afilada. Quirúrgica. Ira de abogado. Del tipo que no falla. Creía que el juzgado se sentiría como victoria. No fue así. Cuando el mazo cayó y Carmen Vega fue sacada esposada. Chillando sobre apelaciones y conspiraciones. No hubo un solo aplauso. Solo el pesado silencio de la justicia por fin servida. 17 años. Esa fue la condena. 17 años por fraude. Robo y conspiración. Papá estaba a mi lado. Rígido en su chaqueta remendada. Respirando como si cada inhalación pudiera ser la última. Salimos al sol de la tarde y durante un largo momento ninguno habló. La justicia detiene la hemorragia. Pero la curación tarda más. El camino a casa se veía igual que siempre. Polvo. Líneas de valla. Cielo abierto. Pero algo era distinto. La puerta de acero de Paraíso Verde había desaparecido. Cortada esa misma mañana por orden de la Guardia Civil. El suelo donde estuvo era solo tierra removida y tornillos rotos. El lugar se sentía más ligero. Como si la tierra misma hubiera estado conteniendo la respiración y por fin hubiera exhalado. Joaquín esperaba junto al granero cuando llegamos. Sombrero bajo. Botas embarradas como siempre. Dio una palmada en el hombro de mi padre con la rudeza que solo viene del cariño. Bienvenido a casa. Jefe, dijo. Luego me miró. A los dos. Antes de que pudiera contestar. Un ladrido familiar resonó por el patio. Bruno. Viejo. Cojeando. Un trozo de pelaje menos donde lo habían escondido. Pero vivo. Salió trotando de detrás del cobertizo de pienso. La cola golpeando contra la pierna de mi padre como un tambor. Papá se agachó. Hundiendo la cara en el cuello del perro. Creía que te había perdido. Viejo amigo. Dijo Joaquín en voz baja. La verdad es que todos creíamos que nos habíamos perdido los unos a los otros. Caminé por los campos esa tarde. Antes pensaba que la tierra era solo tierra. Trabajo. Obligación. Pero estando allí viendo los encinares balancearse como fantasmas, me di cuenta de algo que mi padre había sabido toda su vida. La tierra recuerda. Recuerda cada pelea. Cada sacrificio. Cada generación que se niega a soltarla. Más tarde esa noche. Papá estaba sentado a la mesa de la cocina mirando la veta de la madera. Te presioné demasiado, dijo. Voz áspera. No sabía hablar contigo. Te eché de tu propia casa. Eso no es algo que un navarro deba hacer nunca. Me senté frente a él. Metí la mano en el bolsillo y puse el anillo de mamá sobre la mesa. No lo perdiste todo, dije suavemente. Aún tenemos esto. Aún nos tenemos a nosotros. Sus dedos temblaron al tocar la banda de oro. Y por primera vez desde que mamá murió, vi lágrimas en sus ojos. Volviste, susurró. Eso fue lo que salvó este lugar.
No la policía. No el juzgado. Tú. Un mes después empezaron las obras de mi nueva casa en el borde oeste de la propiedad. Cerca. Pero con suficiente distancia para no caer en viejos hábitos. Papá pasaba cada mañana. Café en mano. Ofreciendo consejos no pedidos. Eres abogado, decía. Dando una patada a un montante. Pero hasta un abogado debería saber que la madera se alabea si no la apilas bien. Puse los ojos en blanco. Pero escuchaba porque esa era su forma de decir, te quiero. Unas semanas después volví caminando al lugar donde antes estaba la puerta de acero. La cicatriz en la tierra aún estaba fresca. Me arrodillé. Hundí los dedos en el suelo y planté una semilla de girasol. Luego otra. Y otra. Los favoritos de mamá. Para la primavera. Toda una línea de ellos se alzaba alta. Brillante. Dorada. Desafiante. Un muro vivo que ninguna urbanización corrupta podría jamás atravesar. La gente cree que historias como esta terminan en juzgados. Pero para mí terminó justo allí en ese campo. Descalzo en la tierra por la que mi familia sangró. Al lado del hombre que me enseñó qué significa realmente ser un navarro. Por primera vez en mucho tiempo. Estaba en casa.